Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro dentro del programa de actividades de Santa Cruz Comic 2023 en su versión virtual. Antes de presentar, en este caso hay una invitada y, perdonen por la expresión, pero hay invitada y hada madrina. Después explicaré lo de hada madrina. Vamos a dar los agradecimientos de rigor para que nadie piense que no tenemos ese tipo de cosas claras. Lo primero es a la Fundación Cinemas Comic y al propio Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife por dar soporte a todo este salón virtual y por seguir apostando por el noveno arte en un momento donde la cultura está desgraciadamente siendo objeto de, bueno, de intentos de censura, por decirlo de una forma mínimamente clara. Lo segundo es darle las gracias a la Cátedra Cultural Muevis de la Universidad de Laguna por darle el soporte teórico académico que al noveno arte se le ha estado negando hasta ayer, porque ya lo he dicho, creo que más de una vez en estos encuentros, las cátedras que hay en nuestro país que estudian el cómic de una forma académica se abrieron en plena pandemia, que resulta hasta como un tanto, no sé, un tanto curioso, todo hay que decirlo, por no decir otra cosa. Y después darle las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y por supuesto, y por encima de todo, en cuestión técnica, a la librería del Maldito y en este caso al comandante de la nave Enterprise, porque hoy número uno está tomándose unos días de los fines de semana descansa. Eh, porque sin su soporte, sin su ayuda y sobre todo cuando tenemos un problema técnico, sin su ayuda sería imposible que estos encuentros virtuales funcionaran. Dicho todo esto, les voy a contar el tema de por qué hay autor invitada y hada madrina. A ver, cuando te planteas organizar un encuentro, un salón, empiezas a primero utilizar o valerte de los contactos que tienes previamente, de aquellas personas que has conocido en salones, en encuentros, en presentaciones, en sesiones de firmas o en seminarios, da igual, o gente que has leído su trabajo y que, bueno, de una forma u otra has conseguido ponerte en contacto con ellos y después empiezas a hablar precisamente con esa gente, con esas personas que conoces y les empiezas a, pues fundamentalmente a preguntar, bueno, tú que estás metido en este mundo de una forma, en mi caso, no digo a decir que voy a ser más tangencial, porque yo no soy autor, no soy artista gráfico, soy autor, pero no artista gráfico. Y lo que suelo hacer es personas que tienen una relación directa porque comparten Artijali o comparten salón o comparten evento en cuestión, es preguntarle, bueno, ¿a quién has conocido o a quién crees tú que merece la pena que forme parte de este programa de actividades, de este plantel de invitados? Y la razón de la invitada oficial, la que figura, la invitada oficial y oficiosa del encuentro de hoy, que es Tania García, la razón fundamental de que ella esté aquí es porque hablando con una invitada de este evento también, que el año fue la semana pasada cuando tuvimos el placer de hablar con ella, en este caso Beatriz Galeano, hablando con Beatriz le pregunté, bueno, ¿tienes trato, conoces alguna autora que tú crees que, aunque sea una persona que esté empezando, que merezca la pena que la gente la conozca? Más allá de su página de Instagram, más allá de su página de Facebook, más allá de que se monte un Artijali. Y entonces Beatriz me habló de Tania. Y bueno, yo lo que hice fue lo que hago, lo que he hecho prácticamente con la gente que conozco ya de tiempo, ¿no? O sea, con la gente que conozco lo que hago es tratar de seguir su carrera de una forma lo más atenta posible, pero de las personas que voy descubriendo en el camino, pues lo que hice fue hacer los deberes y ponerme a mirar. Entonces, Beatriz me dijo, dice, mira, esta es su página de Instagram, mírala. Y admito que fue una muy agradable sorpresa por lo que me fui encontrando, porque en realidad no pensaba que me fuera a encontrar eso. Y además, desde que veamos la primera imagen, yo creo que entenderán perfectamente por qué les voy a decir, por qué me sorprendió la historia. Y esto no es ninguna crítica, o sea, cada uno es muy libre de tener las influencias que quiera. Pero es cierto, y de hecho lo hablábamos
lo hemos hablado a lo largo de todos estos días, siempre tienes que buscar algo que te diferencie de los demás. Porque si no, en realidad vas a un artijal y lo que estás viendo siempre es lo mismo, con distintos estilos, distinta forma de entintar, distinta forma de colorear, distinta forma de presentar, pero lo que estás viendo es siempre lo mismo. Y en realidad, cuando vi por primera vez el trabajo de Tania, hubo cosas que evidentemente beben de las mismas fuentes que puede beber cualquier, sobre todo cualquier autor que haya empezado a trabajar en estos últimos años, estas 2 últimas décadas, pero tiene cosas que la diferencian y por eso es una de las razones por las cuales está aquí. A ver, antes de hacer la presentación oficial, que ahora yo le preguntaré porque resulta como muy curioso. Ella se define, yo también lo dije ayer, o sea, yo suelo tener un encuentro virtual con un encuentro antes con los invitados, eh, antes de tener el encuentro en per se. Y entonces una de las cosas que me dijo fue que lo apunté en su biografía, que es una frase que me hizo mucha gracia, pues fundamentalmente. Además está en la biografía que pueden ver en la página web de la fundación, o sea, en la página web del evento en este caso, en la página web de Santa Cruz Cómic. Ella se define, eh, normalmente los autores pues se definen como que han directamente nacido con el lápiz debajo del brazo, en vez del pan, el lápiz. Pero ella no, ella te dice claramente que ella está criada entre globos terráqueos y mapamundis. Y que no es lo que te sueles esperar de un artista. Y dices, anda, resulta que globos terráqueos y mapamundis, pues eso no es lo normal. Es bastante más extraño. Y el caso es que ella, en realidad, lo que estudió es ciclo de grado superior en guía, información y asistencia turística. Que eso todavía es más curioso. Bueno, evidentemente cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero bueno, tampoco encaja mucho con las reglas de uso y disfrute del típico dibujante que dice, no, yo es que estaba todo el día haciendo lo mismo, me fui a la facultad y pasaba más tiempo haciendo dibujitos que estudiando. Pues no, tampoco en esto es muy atípica. Y después, lo que sí me contó que me sorprendió bastante fue que, lo digo fundamentalmente porque el que se dedica a emborronar páginas con letras soy yo. No desde el principio, pero bueno, sí, ahora es lo que fundamentalmente hago, aunque sea físicamente, no lo hago físicamente, pero sí en la pantalla del ordenador. Es el tema de que a ella lo que le gustaba hacer de pequeña era escribir. Y de hecho me dijo que había estado escribiendo mucho tiempo, que había participado en concursos y demás. Y de hecho estuve escribiendo prácticamente hasta ayer por la mañana. Que eso todavía me sorprendió más, porque no suele ser lo normal. O sea, cada uno tiene sus influencias, sus historias. Pero eso que se dedicase a escribir pues no, que le gustase más escribir que dibujar, que fuera como su primera pasión, por decirlo de alguna manera, fue lo que más me sorprendió. Eh, y bueno, y esto que voy a añadir, a ver, la explicación de esta figura de aquí no es por presumir que tengo un montón de trastos, creo que ya ustedes lo saben, no es ninguna historia. Esta es la figura de Dune, de la película, y si consiguen verla, que espero que sí, a ver, sí, ya, sí, ya. Este es el personaje que interpreta Zendaya en la película de Dune, que es Chani. Y la razón de que esté, lo repito, no es por presumir de figurita, aunque sea muy chula, sino porque ella es contemporánea de Zendaya. O sea, creo que la diferencia es un año de diferencia. Eh, creo que ella es un año, creo que Zendaya es un año más grande que ella. Y yo la considero, lo digo claramente, miembro por derecho propio de la generación de la actriz Zendaya Marie, porque ella responde a los mandos de esta generación, de personas que nacieron a final prácticamente del siglo XX, que se han creado en el siglo XXI, que tienen las influencias que tiene. A ver, esto entre nosotros, aunque lo estoy oyendo, pero da igual, ella me dijo que al leer su biografía se había sentido como muy mayor. Y digo, bueno, vamos a ver, sí, en comparación a una niña de 12 años, sí, tú eres mucho más mayor, pero a ver, de todas maneras, si te sirve de referencia, Tania, y con eso te digo hola. eh, en alguna entrevista que le he leído a Zendaya, ella dice que con la edad que tiene se siente muy mayor porque lleva muchos años en esto. O sea, lo de sentirte mayor o no, no tiene nada. Pero vamos, eres miembro, eso.
por derecho propio de la generación de Zendaya. Y, y la razón por la cual vamos a ver, le di la razón a Beatriz de que tenía que invitarte, es la primera ilustración que espero que salga, porque me dejó así como, vamos, no suele ser, voy a decir que no suele ser, pero me sorprendió bastante qué es esto. Vamos a ver, para las personas que nos gusta el arte clásico, esta estatua es como fundacional. O sea, es de esas cosas que yo además he tenido la oportunidad, el placer de verla en vivo. Quien no lo sepa, la estatua en la que está basada esta ilustración es el Apolo y Dafne, del escultor, pintor y arquitecto, entre otras muchas cosas, barroco, Bernini, que además nació en Nápoles en 1598 y la estatua se realizó entre 1622 y 1625. A ver, normalmente las influencias son las que son, o sea, porque ahora hay, evidentemente en el siglo XXI, las influencias no son las mismas que puede haber en el siglo XX. Teníamos otras, digamos que estábamos un pelín más atrasados los que nacimos a finales del siglo XX, pero bastante antes que tú, o bastante antes que Beatriz. Pero me sorprendió mucho que una de las cosas que a la hora de coger una ilustración, a ver, corrígeme si me equivoco, esto fue para un proyecto en el año 2022 que se llamaba Draw This in Your Style. Pues así es, y ya pues me presento. Sí. Espero que se me oiga bien. Era Sí, para un proyecto de un fanzine, que lo tengo por aquí. Si le queréis echar un vistacito, lo tengo en físico. Y el propósito era rehacer a nuestro estilo, el estilo de unos 40 artistas más o menos, algunas obras de la historia del arte. Así que pues yo elegí esta escultura, que es mi favorita. Aquí la tenemos, para que le echéis un vistacito. Y fue una iniciativa que yo vi en redes sociales y simplemente rellené una solicitud y me apunté. O sea, fue así de espontáneo y tenía toda la historia del arte para elegir y escogí precisamente ese momento porque, bueno, yo también he tenido la oportunidad de ver la estatua en persona, me fascinó, me gustó muchísimo y pensé en las posibilidades que tendría en forma de ilustración. Sí, pero a ver, no suele ser normal. Cuando tú vas a un arte, no, es verdad, o sea, te lo digo porque tu hada madrina, perdón por la hada madrina Beatriz, pero lo siento, ella está aquí por culpa tuya. Por cierto, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida Bienvenidos. Bueno, bienvenida yo. bienvenida tú por segundo vez consecutiva en este Santa Cruz Comics versión virtual. Nada, un placer estar aquí. Cuando tú vas a un Artist Alley, lo que te sueles encontrar, más o menos, no te voy a decir que todo es lo mismo, pero es bastante similar, porque es bastante similar. Y en tu caso particular, a ver, yo tendría que hacer mucha memoria y he estado en bastantes Artist Alley, además he estado en Artist Alley aquí en Finlandia donde vivo, he estado en Artist Alley en otros países, he estado en Artist Alley en bastantes salones en nuestro país y es muy raro que un artista se base en una estatua clásica. A mí me encantaría ver una versión del David, por ejemplo. Aquello de que tengo pasión por Miguel Ángel, pero yo nunca he visto una adaptación. O sea, he visto en artistas adultos, pero en gente eso de la generación de Zendaya eh, es muy raro. O sea, es como... Sí. porque además eso, respetas la historia, pero evidentemente además es tu versión. Lo que más me gusta es que, siendo muy respetuoso con el trabajo de Bernini, porque eres muy respetuoso con el trabajo de Bernini, tú das tu versión, evidentemente, tú tienes la edad que tienes la formación que tienes, eso proviene de una determinada generación, y el hecho de que te fijaras, es que además esto desmitifica una cosa, desmitifica que dice, no, es que ahora en las redes todo es lo mismo. No, hay proyectos que son distintos. Lo que pasa que también el problema es que las redes a veces tienen la mala costumbre de siempre darle predicamento a lo mismo y pasar por alto iniciativas como esta, porque me parece muy interesante el hecho de que haya una publicación, un fanzine, que se dedica a adaptar grandes obras de la arquitectura, por ejemplo, clásica, porque es una forma fantástica
de darle divulgación, porque vamos a ver, al final tú acabas teniendo acabas teniendo la formación que tienes, o sea, nosotros no estamos inventando nada nuevo, vale, que ahora tenemos esto, sí, vale, sí, pero en realidad a la hora de crear, a mucha gente dice, Dios mío, ¿y esto dónde ha salido? No, esto lo hizo un señor el ejemplo lo puse en un encuentro virtual hace ya unos meses. La gente que fue a ver el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, la gente de tu generación, la gente de la generación de Zendaya y gente de mi generación también, no te creas. Una de las cosas que más les gustó, ya fuera en castellano, sobre todo en inglés, era lo bien que sonaba el texto, el diálogo. Y claro, cuando tú les decías, mira, que solo escribió un señor hace 500 años, que aquí Luhrmann no inventó nada nuevo. Lo único que le cambió, o sea, cambió Verona por Verona Beach y cambió las dagas por pistolas y los caballos por coches. Pero en realidad, el discurso final de Romeo y Julieta, el discurso final del jefe de policía, que le da el repaso que le da a los padres de los Capuleto y los Montesco, eso está cogido palabra por palabra. Y eso lo escribió William Shakespeare hace casi 500 años. Y la gente no lo sabía, la gente pensaba, qué guay es el diálogo, ¿no? Mira, que el diálogo no es que guay, es que está escrito hace 500 años. O sea, que en realidad muchas veces dice, oye, qué bonito está. No, si ya está escrito, lo único que ha hecho ha sido adaptarlo a la época. Es que esto, o sea, sin menospreciar el trabajo, esto responde más a tus mandos en cuanto a la generación a la que tú formas parte, en comparación, pero lo anterior no. Entonces, fue ver eso y decir, sí, Beatriz tiene toda la razón del mundo, o sea, y además lo entiendo perfectamente. Ahora le hago la pregunta a la hada madrina. ¿Cómo descubriste? Sí, lo siento, ya que tú estás aquí. ¿Cómo descubriste tú el trabajo de Tania? Pues a través de un tercer artista, porque yo precisamente a Tania la conocí por pasar mucho por los directos de Isaac Sánchez y a partir de ahí como se pasó a muchos artistas y bueno, una de ellas pues era Tania. eh, y pues suerte, entonces, es que es un artista, ¿qué te voy a decir? Lo has visto ya. Entonces, en cuanto me dijiste, oye, ¿conoces a alguien pues que esté empezando ahora, que merezca la pena ver lo que hace? Pues la primera persona en la que pensé, desde luego, fue ella, sin lugar a dudas. Sí, a ver, si es que además, o sea, yo creo que también, o sea, lo de Isaac Sánchez, que digamos que es un señor que mucha gente lo conocerá porque ha hecho muchísimas cosas. Y aquí la señorita que ha empezado, no te voy a decir ayer, pero antes de ayer, pues está trabajando como asistente de color, ha trabajado como asistente de color con Baños Pleamar y ahora está trabajando en otro proyecto con él. O sea, tú has pasado de ser una escritora que al final no acabó siendo escritora, que se quedó un poco ahí, en stand-by. Yo tengo asumido que acabarás escribiendo un trejo después porque un día te volverán a encender la historia. A hacer cosas como esta y directamente a trabajar en una editorial como Dolmen, que lleva, Dolmen ha cumplido, ya va para 3 décadas. Lo sé porque yo he celebrado el 20 y el 25 aniversario, o sea, sé de lo que estoy hablando. Con Dolmen, no toco de oreja. O sea, con Dolmen no, con otra editorial quizás, pero con esa no. Y estás trabajando dentro de. Entonces, digamos que lo que Beatriz vio en ti no solo he sido ella y no solo he sido yo, o sea, hay gente que te ha visto las posibilidades. Pero bueno, empezando un poco por el principio, tú habías tenido, sé que me lo comentaste, pero de todas maneras, evidentemente, tienes que hablar con más gente. ¿Tú llegaste a combinar la escritura con el dibujo en un principio o cuando decidiste no seguir escribiendo, el dibujo fue la segunda solución? Pues más bien lo segundo que has comentado. Nunca llegué a dibujar y escribir al mismo tiempo, el mismo no con la misma intensidad. Yo dibujaba pues como cualquier niño dibuja, ¿no? Con unas ceras de colores que le compra su abuelo. Y dibuja pues cualquier cosa que le sale. Después en la adolescencia me dedicaba a copiar a dibujantes que me gustaban, pero yo me dedicaba a escribir. Yo soy muy ordenada. Si dibujo, dibujo, y si escribo, escribo. No suelo hacer las dos cosas y era así desde niña. Y nunca me dio por juntar las dos cosas y hacer un cómic, que habría sido lo lógico, ¿no? En su momento.
hacía eso primero y luego hice eso segundo. Y como te comenté aquella vez, lo que me sucedió con la escritura fue que directamente un día me levanté y ya no salía. Directamente un día las palabras pues dejaron de brotar, dejé de querer expresarme de esa manera, la verborrea que tenía a la hora de escribir murió, le echo la culpa también a estudiar para selectividad, eso influye mucho también, y estuve un par de años sin hacer nada en relación al arte, o sea, ni escribir, ni dibujar, ni absolutamente nada. El dibujo llegó un poquito tarde, el dibujo llegó un par de años más tarde. Te iba a decir, tú estudiaste para selectividad, yo no. No, no, lo digo públicamente, o sea, no estudié para selectividad. Prefiero, te lo digo más claramente. Yo lo único que hice, mi preparación para selectividad fue llegar el día anterior al examen de selectividad y buscar un diccionario de latín que tenía el examen de latín. Y gracias a ese diccionario probé el examen, porque yo tenía un diccionario antiguo, no un diccionario de los nuevos. Y los diccionarios antiguos tenían unos suplementos que estaban muy bien de gramática, y gracias a eso conseguí salvar ese examen, porque el examen de Creo que latín son los con mi mismos. selectividad. Creo que llevamos teniendo los mismos diccionarios de latín muchísimos años, porque el mío Y también lo que tiene suplemento. sí, o sea, lo que es Sí, eso, sí. pero hay ediciones nuevas que no te los incluyen o no son tan completos. Además, el mío era muy antiguo, pero estoy hablando de muy, muy antiguo. Y yo fue lo único que, perdón, lo único que hice fue eso, ir a buscar el diccionario. El resto, admito que no. Terminé los exámenes, me leí 4 cosas que tenía que leerme y no, entendí que tenía que tener la cabeza de otra manera, pero bueno, también es que más mi selectividad era tremendamente aburrida y con unas pautas muy, muy claras, entonces en realidad tampoco tenías más que complicarte la vida. Y entiendo lo de que a veces se te acaba la historia. Eh, Ahora mismo que ya estás trabajando digamos que ya te dedicas a la ilustración de una forma como más, no te voy a decir más seria, pero me gusta la palabra, pero más disciplinada. eh, ¿Cuáles son tus influencias, las influencias que de verdad tú consideras que van marcando un poco tu estilo o que te llevan de un lado a otro, o simplemente aquello que ves que te gusta lo tratas de adaptar a tu estilo? Pues primero comentar que yo también, a pesar de estudiar selectividad, no me sirvió para nada, ¿eh? Así que lo suscribo también y acabé trabajando de otra cosa. Lo de la ilustración ha venido un poquito más tarde, tomármelo de esa manera más disciplinada, pero en cuanto a influencia, me gusta la pregunta porque hace un par de meses que hice ese ejercicio de examinarme a mí misma y ver qué tipo de influencias tenía, las tengo apuntadas, o sea, en una lista una a una. Pero por resumir, porque son muchísimas y al final el arte no bebe solo de una fuente, sino que bebe de cosas aleatorias muchas veces. Yo diría que mi estilo como tal bebe sobre todo del mundo de la animación. O sea, más que de la ilustración o del cómic, que eso vino luego, a mí siempre me ha fascinado el mundo de la animación, del cine y de las series animadas, empezando por Disney, por supuesto, por el ratón. O sea, todos los niños de los 90 y de mi generación y la anterior nos hemos criado con Disney, con el Disney de los 90, ese Aladdin, ese Hércules, todas esas películas, pues gráficamente tienen un patrón, aunque cada una tiene su peculiaridad, cada una pues tiene su pequeño microestilo dentro de la película, pero todo eso, aunque no estés dibujando, te va influyendo a cómo tienes que dibujar, cómo imaginas tú que tienes que dibujar una cara, pues se te viene un poco Disney, que es lo primero que has visto de pequeño. Entonces, ese mundo de la animación, con Disney, con Cartoon Network, con esa serie de Batman, por ejemplo, con esa Supernena, con todo ese mundo de Genndy Tartakovsky, con su Clone Wars, por ejemplo. Creo que es una influencia muy directa en mis dibujos a día de hoy, así que empezaríamos por ahí. Luego, con la llegada de la animación 3D, un poquito más mayor, ya me vi otras películas, ya llegué a Into the Spider-Verse, a esas películas maravillosas, la primera y la segunda que han salido hace poco, a ese Enredados, por ejemplo, de Disney también, y bebo muchísimo de esa influencia, pero no de la ilustración en sí. O sea, yo al principio me he basado mucho más en el primo del cómic, que es la animación, que son las series animadas. Y más allá de eso, conforme he ido
evolucionando en mi estilo, pues ya sí se han introducido referentes en el mundo de la ilustración, en el mundo del cómic y también en el mundo de la historia del arte, que antes comentábamos sobre la escultura de Bernini, dedicándome al turismo, a ser guía turística y con la formación que he tenido, pues también hay influencias de ese mundo del arte, del Art Nouveau, por ejemplo, de las vidrieras, del Lo sé, lo sé, post-impresionismo, lo sé. todo ese mundillo me gusta mucho. Y de autores de cómic, de dibujantes como Bill Sibley, por ejemplo, Chris Samney o incluso Tim Sale, aunque los estilos varían muchísimo, pero son como inspiraciones más directas y más recientes de estos últimos años, por ejemplo. Así que por ahí más o menos pilotos. Vea, tú que eres, lo siento, eres mayor. O sea, yo soy como... Soy más mayor que ella, las cosas como son. Sí, es lo que hay. Ella nació, nació cuando ya Disney se había salvado de prácticamente la desaparición, pero tú eres de otra década prácticamente, que tú pillaste el final de la década oscura de Disney, que fue en los años 80, donde todo lo que se estrenó, vamos a decir que no funcionó nada. Sí. Y te digo, y tampoco se la estamos jugando mucho con La Sirenita. Eh, ¿A ti cómo digamos, por aquello de seguir con el tema de la animación, porque además a las nuevas generaciones está claro, o sea, a todos nos han influido la animación, pero ustedes mucho más, porque además la animación que ustedes han visto es mucho más, por decirlo de una manera, mucho más madura, mucho más adulta que lo que podíamos ver nosotros. ¿Cómo te influyó a ti el tema, por ejemplo, la animación de Disney, por aquello de, porque más tú pillaste eso, tú pudiste pillar de manera casi contemporánea los grandes estrenos, pero digo, la década de los 80 de Disney fue un desastre. Sí, a ver, yo realmente creo que lo viví de forma muy parecida, porque tú piensas que al ser yo del 89, que creo que si no me equivoco es el año de la Sirenita, yo ahí no tenía conciencia. Entonces, la primera película que vi en el cine fue Aladdin. Entonces me pilló ya de lleno lo que es el renacimiento Disney, me pilló teniendo 3 añitos o algo así. Y me crié prácticamente con las mismas películas. O sea, sí que es verdad que también he visto películas de los 80, porque cuando era pequeña todo lo que caía en mis manos lo veía, pero las veía de otra forma. Porque cuando eres pequeño todo lo que es anterior a cuando tú has nacido es antiguo, ¿no? Aunque sea de un año antes, para ti es como, esta película es antigua. Y yo veía Tarón y el Caldero Mágico y todas estas las veía porque me gustaban mucho, pero notaba mucho la diferencia y decía, estas películas que están saliendo ahora, yo voy a ver el cine, me gustan mucho y me despierta mucho la imaginación, me enamoraba mucho de los personajes y es como las justo anteriores tenían algo como que me daba un poco de miedo. Tarón, por ejemplo, me encantaba, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo. Sí, tenemos una película fantástica, pero es una película. El problema de la inmensa mayoría de las películas de Disney en los años 80 es que son demasiado adultas. Sí, Entonces, claro, se pasó de películas muy ñoñas, por decirlo claramente, que no son tan ñoñas, pues las películas de Disney son muchas cosas, pero no ñoñas, pues en el sentido se puede entender en nuestra lengua, a películas tremendamente adultas que hoy se aceptan, pero que en su sí. momento se salían mucho de los parámetros. Entonces, eh, ya has dicho que eres muy disciplinada, pero exactamente Tania, ¿cómo abordas tú el hecho de ser ilustradora en un momento donde hay un resurgir de la ilustración, pero sigue siendo difícil abrirse camino dentro del mundo de la ilustración, porque la ilustración no está tan bien considerada en nuestro país como pudiera estar en cualquier otro país, sobre todo hablando de Europa, ya no hablo del mercado anglosajón porque eso son otras palabras. Bueno, yo realmente estoy empezando ahora. O sea, yo llevo quizá un año y medio tomándomelo más en serio y tengo que confesar que ha sido un poco a empujones porque yo no me lo creía. O sea, yo no creía en mí misma como para hacerlo y estoy empezando ahora. Es complicado, es bastante complicado como tú has comentado el tema de empezar como ilustrador, como ilustradora en España, hay poco apoyo, hay poco público y como se dice en la industria del cómic, pues no hay industria, ¿no? Pero sí que pasa y sí que sucede que en estos momentos de crisis
digamos, en los que falta gente, falta mercado, falta público, yo he visto mucho la influencia y la ayuda que supone la comunidad. O sea, tener una comunidad de artistas, tener amigos artistas, relacionarte con gente del propio gremio, digamos, para ayudarnos entre uno y otro. Yo, como Tener a la madrina, como tienes tú. Claro, tener una madrina y tener amigos, tener contactos, porque lo queramos o no, la vida al final son contactos. A la gente no le da el golpe de suerte, eso solo pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, sí que para sentirte un poco más seguro incluso, el tener una comunidad en la que apoyarte, que te dé consejos, que te ayude y que te abra un poquito las puertas y tú mismo pues ayudar a otros. En la comunidad de Isaac, como comentábamos, nos conocimos Bea y yo, por ejemplo. Ella también tiene su pequeña comunidad. En redes sociales cada uno tenemos la nuestra y más o menos ahí nos vamos apoyando y de esa manera vamos llegando todos como un frente unido ante ese gran público que cada vez pues da más miedo o está más reticente a comprarnos o a contratarnos. Pero de esa manera por lo menos no estamos solos y vamos viendo pues las pequeñas oportunidades que tenemos y vamos escalando. Así que al menos ante este panorama tan gris, tan turbio y tan negro, por lo menos no nos morimos solos, ¿no? al menos tenemos eso, mal de muchos, consuelo de tontos un poco. Pero sí que da le da una visión diferente, luego la afrontas de una manera diferente. A ver, Andy Warhol, que era un señor, por ejemplo, esto es otra cosa muy atípica, que además ya solamente con ver a la Beatriz piensa lo mismo que yo. De esta tiene esta ilustración y además lo que les recomiendo es que, bueno, se vayan a la página de la fundación, que están todas sus redes sociales para que se vean todas las obras, pues se van a encontrar con un par de cosas muy sorprendentes. Esto también, esto es la demostración además, porque en España se tiene la costumbre de decir, no, es que las nuevas generaciones no le hacen caso al pasado. No, para empezar es que las viejas generaciones lo que no hemos hecho ha sido tener didáctica para enseñarles a ustedes muchas cosas. Eso para empezar. La educación es bastante deficiente en este tipo de cosas. Y después, tomando el tema de Warhol. Warhol decía que toda persona tiene derecho a tener 15 minutos de fama. Bien, ustedes van a tener ahora unos cuantos por mi parte. Ustedes son, desgraciadamente para este mundo, una rara excepción, una buena pero rara excepción. Vamos a ver. Yo soy el primero que me gusta trabajar solo y mi estado natural más buscado es estar solo sin hablar con nadie rodeado de libros. Y yo entiendo que un dibujante también hace el mismo trabajo. Pero hay momentos en que tú vas a hablar con dibujantes y lo de que te respondan con monosílabos o como muy bien me han dicho dibujantes, que ni siquiera te hablen, eso no soluciona la papeleta. O sea, eso no es la mejor política. Y durante muchos años en los salones de cómic ya es que ni siquiera se incluye porque llegó a ser ridículo. O sea, era ridícula la mesa redonda de las 4 autoras para demostrar que había autoras dibujando, como si las mujeres dibujasen con 4 manos, no sé, por poner un ejemplo tonto. Y acababa siendo ridículo la mesa de que mal está el mundo del cómic, qué soluciones tenemos, porque después de una hora quejándose, ninguno daba ninguna solución. Y eso no lo digo yo, eso yo me acuerdo, más lo tengo muy, muy claro. En un salón de cómic muy importante en nuestro país, asistieron 4 editores de libros. Y los editores de cómic se pasaron 45 minutos planteando un paisaje apocalíptico, pero apocalíptico en el sentido bíblico, en el sentido evangélico de la palabra. Y cuando terminaron, el editor de libros que estaba al lado se les quedó mirando y les dijo muy educadamente, dice, mire, muy bien, sabemos que esto está muy mal. Es un poco lo de mi mamá, lo de la tira de Mafalda. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Entonces Mafalda dice, señora profesora, me encanta que su madre la quiera mucho, pero ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. El editor les vino a decir, vale, ustedes han pasado 45 minutos quejándose, pero no han dado ninguna solución. Y él en 5 minutos contó lo que se hace en el mercado editorial a nivel de libros. Y eran opciones, eran posibilidades, cosa que parecía que los otros no lo tenían claro. Y ese es un problema que sigue existiendo. Y esa unión de la que tú me estás diciendo, que, o sea, ustedes dos son el vivo ejemplo. O sea, yo a Beatriz la conocí en un Artijali y no solo no me respondió con monosílabos, tampoco me gruñó, lo digo así de claro, ¿eh? Lo siento. O sea, en este trabajo no estás para ser amigos, estás para darle oportunidades a las personas que consideras que son válidas. Pero es que hay gente con que la quieres ayudar, no puede.
Porque cuando le mandas un correo electrónico, le mandas un mensaje por Instagram o le mandas un mensaje por Facebook, no te responde. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. O sea, o lo que te responde no te da pie a poder seguir trabajando con esa persona, por mucho que tú le plantees que no vas a hacer nada malo, más allá, que le estás ofreciendo esto que te estoy ofreciendo a ti. Eso por un lado. Y segundo, ella no tiene ningún problema en decir, no, mira, yo hago este trabajo, pero esta persona es igualmente válida. Y eso, o sea, me gusta que me lo estén diciendo porque Beatriz me lo comentó y me lo estás comentando tú. Porque en realidad, aunque hubiera 600 editores dispuestos a publicar un dibujo en un papel, en un rollo de papel higiénico, para aquello de irse a lo más elemental, no es solución. O sea, si tú realmente no crees en lo que estás haciendo, da igual que haya un editor o 600 editores en un salón de cómics buscando nuevos talentos. Y tú no estabas, pero Beatriz sí. También, ya lo dije, los salones de cómics tendrían que ser un poquito más didácticos, explicar mejor cómo funcionan las cosas, eh, digamos que defender esa parte que también es importante, porque los autores consagrados saben lo que, o sea, los que llevan mucho tiempo o los que llevamos mucho tiempo trabajando en un área, si llevas mucho tiempo sabes cómo es el ABC, nadie te tiene que decir nada, tú lo único que acabas preguntando es a qué hora tengo que estar, dónde me tengo que sentar y qué es lo que tengo que hacer, ya está, porque ese es el ABC, el resto lo capeas como puedas muchas veces, pero ya sabes cuál es la historia. Pero en el caso de ustedes no, y eso también contando que esto está dentro de un salón de cómic, que esto se va a quedar grabado y que hay gente que te va a ver a ti como vio a Beatriz, porque para una persona que a lo mejor tiene 2 dibujos en Instagram y tú tienes no sé cuántos, pues tienes un montón y además sigues haciendo cosas nuevas y estás trabajando en Dolmen y tienes proyectos, tienes iniciativas y sabes, digamos que estás empezando a cogerle el ritmo a lo que estás haciendo, ya no estás en el furgón de cola, ya has pasado el furgón de cola y estás dentro del tren y estás andando, pero es que hay gente que no se ha subido al tren. El hecho de lo que dijo Beatriz la semana pasada y tú estás diciendo ahora, no deja de ser hasta cierto punto esperanzador. Pero es que, señores, si no nos ayudamos entre nosotros mismos, es imposible. O sea, es que esto no se tendría que decir. Siempre vas a tener rivalidad, pero es que la rivalidad bien entendida es fantástica. Y en España, en España el concepto de rivalidad, de competencia, siempre se ha entendido como, es que ese me quiere perjudicar. No, yo sinceramente, yo veo tu estilo y el de Beatriz, hombre, las dos sois ilustradoras, pero aparte de usar los mismos rudimentos, no es que se parezcan excesivamente. Y además creo que son perfectamente compatibles. O sea, no creo que ustedes sean competencia directa, es más, podrían perfectamente trabajar juntas. Que es el concepto de estudio. El concepto de estudio en España sí se lleva, pero en Estados Unidos, en Francia, ese sitio donde hay 14 personas currando todas juntas y todo el mundo funcionaba y no pasaba nada. Y no estamos hablando de un estudio en que hay 2 tíos desconocidos, no estamos hablando de estudios que estaban Neil Adams y 4 como él, que en ese momento eran los que mandaban, digamos, eran los dibujantes que ellos le dictaban el ritmo a las editoriales, no las editoriales a ellos. Y trabajaban todos juntos en un estudio, no pasaba nada. Entonces, y hoy día es más fácil, hoy día no tienes que irte a un sitio físico. Hoy tú puedes trabajar en un proyecto con Matriz y conmigo, ella en donde vive, yo en donde vivo y tú donde vives. Que nos veamos una vez al año, 2 veces al año en un salón, vale, muy bien, porque siempre es más agradable. Pero esto mismo que estamos haciendo, no tenemos que coger cada uno un avión para irnos a un sitio, a un punto B, que sería Santa Cruz de Tenerife, a reunirnos, podemos hacerlo. Entonces, por la cuenta que me trae como parte de la fundación y como responsable, uno de los responsables de este salón virtual, felicidades en cuanto a que ustedes tengan esa mentalidad, porque yo creo que esa es la mentalidad que tienen que tener. Si quieren durar en esto más allá de 2 días, si quieren durar 2 días, bueno, eso es un problema suyo, pero si quieren tener una continuidad, tienen que apoyarse en la gente que habla el mismo lenguaje que habla ustedes. Porque explicárselo a otra gente es muy difícil, es muy difícil. Por cierto, me pasa como con Beatriz. Tú cambias de hacer un dibujo, o sea, adaptar una estatua de Bernini, hacer esta cosita tan adorable vamos, que si los pones al lado dices, no es la misma dibujante. No. Bien, ya Bueno, lo he respondido, bien, no estoy loco. Bien, gracias, no estoy cansado, eso está bien. es mío, es mío. Puedo confirmar que ese dibujo en efecto es mío y es mi fondo de pantalla. Salió y funcionó bastante bien.
por finalizar, por terminar un poco lo que estabas comentando, lo que has comentado de los artist alley y de los artistas, yo solo quiero comentar una cosita para terminar. También entre los artistas tenemos que hacer autocrítica en cuanto a cómo nos vendemos y cómo trabajamos, en cuanto a ser accesibles al gran público. Y eso pues tiene que ver con las redes sociales, con cómo se utilizan, el marketing y también en los propios Artist Alley o cualquier feria de tú a tú, ¿no? Creo que lo comentamos una vez, que hay veces que no te dirigen la palabra cuando estás mirando sus cosas. Y en cuanto al resto de la industria, lo que se percibe muchas veces es una falta de transparencia. No saben cómo la industria funciona por dentro. Tanto la gente que no está metida en ella, como los que estamos empezando, como la clase media del mundo del dibujo, que no sabe cómo funciona realmente una editorial, cómo funciona un cómic, cómo funciona ilustrar un libro, ¿no? Hay muy poca transparencia en ese sentido y para los que estamos empezando es como si nos meten en una sala oscura y empiezan un ritual masónico, es que no tenemos ni idea de cómo funciona nada, ¿no? Así que en cuanto a eso, digamos que hay estructura, hay clases sociales y yo creo que también se daría una mejor imagen al gran público si hubiera un poquito más de luminosidad, ¿no? Que se nos viera de otra manera. A ver. Pero era simplemente por terminar lo que Sí, estaba sí. comentando. A ver, vamos a ver, yo no soy editor, pero llevo trabajando con editoriales. Miren, esta imagen, además está, por eso yo acuñé el término generación Zendaya, porque es absolutamente fantástico. De hecho deberías mandárselo a Zendaya, porque le encantaría. Sí, porque La además, etiqueté, pero no lo veo. sí, no, pero bueno, hay otros medios para hacer llegar las cosas, no te preocupes. Hay muchos medios para llegar a alguien. Esto funciona también como funciona. Hablando precisamente de transparencia y luminosidad, siempre hay una puerta a la que puedes tocar. Pero dejando eso a un lado, esto es lo que te representa muy bien a tu generación, o sea, este tipo de cosas, porque esta película además representa muy bien a tu generación y lo que te has dicho, las dos películas de animación de Spider-Man también. O sea, esa es digamos que ese es el universo arácnido de tu generación. Yo tuve otro universo arácnido gráfico con la serie de televisión que se estrenaron películas y después con las películas con los sucesivos intentos de la Canon que nunca llegaron a nada. Aunque recomiendo que se lean sobre todo el guión que hizo James Cameron para cuando lo iba a protagonizar Leonardo DiCaprio, es muy bueno, es muy divertido además. Y después las películas de Sam Raimi y todo lo que ha venido después. Pero a mí esta imagen me encantó. Yo cuando vi tu página de Instagram me encantó. Y además eso, por eso acuñé lo de Generación Zendaya, porque en realidad es muy de tu época. Y en cuanto a lo otro, a ver, lo de la transparencia, eso en una empresa es muy difícil, fundamentalmente porque cada empresa tiene una forma de trabajar. Y ahí se juntan dos problemas. Se junta la forma que tú tengas de entender el negocio y que después, tú como trabajas con una empresa, lo primero que tienes que tener es mucha discreción que la gente no la tiene. Y muchas veces, o sea, lo que no es un tópico. O sea, a mí me educaron de que cuando entras a un despacho, cierras la puerta y te cuentan algo, eso se queda ahí. Y la gente desgraciadamente no lo cuenta. Y después también está la forma de... una cosa es la realidad y otra cosa es lo que tú te imaginas. Hay demasiada gente que juega al... Vamos a dejar que imaginen que para eso las redes sociales están funcionando de escándalo. Piensen si no lo que está pasando con los estudios que hacen películas basadas en superhéroes, que son capaces de decirte 4 cosas distintas el mismo día. Precisamente porque el problema no es que ellos digan, que ellos se contradigan, que contradecirse, a ver, rectificar es de sabio, en cierta manera, sino porque a las redes sociales les gusta. Pero en realidad al final, vamos a ver, esto es un negocio. No es o sea, el mundo del cine, el mundo del cómic, el mundo de la ilustración, no son ONG. Disney, Walt Disney es el mejor ejemplo. Y eso es lo que la gente olvida de primeras dadas. O sea, tú estás en esto para lo que estás. Lo que pasa es que yo sí estoy de acuerdo que lo que tendrían que hacer, más que más transparencia en la universidad, es decir menos sandeces. Vamos a ver, es hablar cuando tienes que hablar. En eso, por ejemplo, Zendaya es una niña muy bien educada porque no es una actriz que se pasa el día diciendo tonterías. Ella sale lo que tiene que salir, pero el resto del tiempo no aparece. Y está trabajando y está trabajando.
Y cuando tú ves una entrevista con ella, son unas entrevistas muy claras, ¿no? No es una persona que... Y tú ves los proyectos que acepta. Ella empezó a trabajar con Disney y ha hecho películas infantiles y ha dado el salto a hacer Euphoria, a hacer cosas como El Gran Showman o a hacer otro tipo de cosas. Y después se apuntó al universo. Cuando es una niña que además en teoría no es el estereotipo de Mary Jane, pero es una niña muy creíble porque Zendaya, con todo lo fotogénica que puede ser, es una niña bastante normal. O sea, no es la Mary Jane que creo, evidentemente, que creo yo en Romita Senior. O sea, Zendaya hay muchas sueltas por el mundo. Yo creo que eso es lo que más. Y él también. O sea, los dos son muy normales, muy creíbles, muy de esa de tu generación, incluso de la generación de Beatriz. Entonces, lo que estás planteando en el mundo en el que vivimos el hecho de no tener luminosidad casi es un método de defensa. Pero sí, en el mundo de la creatividad sí estaría bien que, aunque sea a nivel de un salón de cómic, eh, les contaran de qué va la historia. Yo hay una parte que no puedo contar porque me dijeron que no la contara y no la voy a contar, pero yo he visto como alguien que conocía hasta el último entrefijo de la industria lo planteaba gente que todavía que estaba o empezando o que llevaba un tiempo. Y eso es una cosa muy rara, porque eso es una cosa muy rara. Y yo considero que es necesario. Y yo creo que todos a medida, lo que ha hecho Beatriz contigo es decir, de cierta manera te voy a poner en el brete de que te enfrentes con él, o sea, conmigo, porque tú estás empezando, pero precisamente tú tienes que darte cuenta, tú tienes que vivir lo que tú piensas muchas veces. Y también que alguien, o sea, y esto no solamente se limita a Instagram, ahora estamos viendo eso, lo hemos visto al proceso y estamos viendo tu trabajo. Y ese trabajo va a quedar grabado y ese trabajo lo va a poder ver cualquiera. También de la difusión que tiene que tienen las redes sociales el propio salón. Tú eres, aunque sea a nivel virtual, eres invitado a un salón de cómic. Y tú tienes que pasar por esa historia. Yo creo que y la industria lo que no debe hacer desde luego es siempre potenciar a la misma gente. Yo creo que tienes que potenciar a las distintas generaciones. ¿Por qué? Porque en realidad la industria tiene que ser egoísta y ir pensando en el futuro. Es decir, cuando este me diga que ya está harto de aguantarme tonterías, tengo que buscar gente que me las empiece a aguantar porque quiere empezar a trabajar. Pero si seguimos con el esquema de no, yo solamente me porto bien con el que sé que me va a dar dinero hoy, sí, mañana y si mañana esa gente te dice que no, ¿qué vas a hacer? Entonces, y Beatriz de eso ya lo hablamos en su encuentro, o sea, que ella ha tenido la versión buena, la cara buena, la cara regular y la cara mala. Por cierto, en tu caso particular, que eso no te lo pregunté, ¿cómo llegaste tú a trabajar a trabajar con Dolmen como colorista y o sea, cómo fue el Bueno, llegar? realmente sí, que yo realmente no pasé por el intermediario de Dolmen, o sea, yo pasé de nada a trabajar con Isaac particularmente, ¿no? Fue él el que me contactó a mí directamente para participar en el cómic, en Baños Pleamar primero y en este segundo que va a publicarse ya, va a publicarse dentro de un par de semanas y bueno, ya se saben títulos y más detalles. Y fue realmente una cosa muy espontánea, una cosa muy directa, un lunes por la tarde por WhatsApp, una propuesta y, y acepté y con toda la naturalidad. Hicimos una pequeña prueba de una página del cómic y al superarla, pues ya empecé a trabajar y estuve pues desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022 trabajando. Entonces, Dolmen realmente está ahí, por supuesto, porque es la editorial que publica, pero yo en ningún momento hablé con nadie de Dolmen. Yo hablé directamente con Isaac, que si tenéis curiosidad, esa primera página que hice como prueba, si tenéis Baños Pleamar, es la 30. Si la queréis ver como dato curioso por si la queréis ver. Pero sí, ¿cómo llegó? ¿Cómo sucedería? Pues el por qué se lo tendríais que preguntar a él, porque él tuvo pues sus motivos para contactar conmigo, pero yo lo que puedo decir es que ya había una confianza, ya me conocía a través de su comunidad, a través de sus dibujos y también a través de una relación personal que nos conocíamos ya de hace años, pues él vio que para ese proyecto pues yo le encajaba, tanto a nivel personal, porque estamos hablando de una historia muy importante para él a nivel personal y luego ha sido pues a nivel profesional y un exitazo,
pero pues también a nivel artístico. Él ya había visto mis dibujos, ya había visto cómo yo trataba el color, ya me conocía un poco como profesional, digamos, cómo trabajaba, así que diría que, sin contar con su opinión ahora mismo, pero que fue una combinación de esos factores y fue así directamente como trabajamos tanto en Baños Pleamar como con la siguiente historia. Vea, tú que eres, eso, ya lo hemos dicho, un poquito más grande, no mucho más grande, pero un poquito más grande. ¿Tú crees que hay realmente, tú ves diferencia entre cómo empezaste tú y cómo empezó ella? O sea, ¿tú crees que todo el tema de las redes sociales, que digo, no ha pasado tanto, pero digo, en mi caso, imagínate, en mi caso pues, son más de 3 décadas, pero en tu caso puede ser una década de diferencia. ¿Hay tanta diferencia como uno puede llegar a ver desde fuera o en realidad... Yo sé que he notado diferencia. A ver, y también te digo que cada uno es que es un mundo y tiene sus propias, eh, su propio entorno con el que interactuar. Entonces, también te digo, habrá gente de mi edad que lo verá de forma completamente distinta. Pero en mi caso, por ejemplo, fue bastante complicado, porque sí que estaba ya 20, no, uy, 20, estaba 20, es verdad, pero estaba Facebook, estaba Instagram, pero no estaban tan asentados como ahora. Bueno, Facebook sí, pero Twitter no. Y la gente no solía interactuar, o yo no recuerdo que la gente interactuase tanto con el arte en redes sociales. De hecho, yo todos los seguidores que tengo ahora los tengo porque empecé a subir cosas hace casi 10 años, no lo sé. Y, y también era bastante más complicado contactar con otros artistas que te pudiesen ayudar. Yo, por ejemplo, hasta hace 3 4 años no he tenido ese mismo feedback que tiene Tania ahora, afortunadamente, pero que me alegro muchísimo. Pero yo cuando empecé, por ejemplo, eso no existía, al menos en mi entorno no existía prácticamente. Sí que a veces me ponía en contacto con algún artista que me gustaba por Instagram, le decía, oye, esto me gusta mucho, ¿cómo lo haces? Pero ya está. No, poco más, la verdad. Y en cuanto a eventos, lo mismo. O sea, los eventos en 10 años han cambiado muchísimo, muchísimo. Mm. Y con todo lo que les falta avanzar, que yo considero que les falta mucho, como... Uy, perdón, me quedo sin aire. Como hablábamos la semana pasada, que podrían hacer muchos, otro tipo de actividades para ayudar a artistas que están empezando. Entonces había menos todavía, es que no estaba ni el Artistale. Antes de no Y existía, en España yo no me las existía. tenía que ingeniar para colarme, para poder enseñar lo que yo hacía, o si hacía una exposición, poder poner un dibujo o algo así. Y en muchos sitios te decían directamente que no porque no había espacio para ti y ponían a gente que tú sabías que a lo mejor habías tenido más fácil el entrar por lo que fuera. Y sí, sí, hay bastante No, diferencia. la industria era endogámica, o sea, se pretendían utilizar siempre Sí, a la misma gente y eso llegó un momento por una cuestión de edad y por una cuestión también de necesidad, porque yo creo que el gran problema es que al final las influencias que tiene, al final todo el mundo tenía las mismas influencias y cosas como esta, por ejemplo, y el tema, o sea, el mismo tema del manga ha acabado entrando más por ustedes, cuando el manga no es nuevo, que porque las generaciones que se dedicaban a hablar de cómic, hablasen de él, porque digo, había una separación radical entre un salón de cómic y un salón de manga, eran como dos cosas diametralmente opuestas, y dices, bueno, vamos a ver, como dijo Patricio mm, hace 2 días, manga es como dicen, como llaman al cómic en Japón, pero sigue siendo un cómic, es sí, lenguaje secuencial, no hay ninguna diferencia, pero había esa separación radical entre una cosa y otra. sí que lo había, pero... Uy, perdona que te corte, No, no, Eduardo. sí, sí, Sí que sí. lo había, pero fíjate, yo que empecé también con el manga, pero yo enseguida cambié más a cómic europeo y americano, y incluso hacer arte más relacionado con videojuegos y demás. En la zona en la que yo vivo, en Alicante, era prácticamente imposible. O te ibas al Salón del Cómic de Barcelona o no existía nada más. Y sin embargo, lo que eran salones del manga, cuando yo empecé, estaba todo plagado. No Ujú. es que fuesen grandes eventos, tampoco como puedan ser en Barcelona o en Madrid, pero al menos sí que tenías ese pequeño enganche Eso y había sí. un público que si hacías algo de manga sí que iba a verlo, pero en cuanto aparecías con algo diferente, o no te dejaban entrar porque no era manga, o si Sí, entrabas eh, quedabas eh, como apartado. Sí, queda sí. apartado, pero yo lo que me refiero es que el tema es que no había, por parte de la gente que se
dedicaba a darle difusión al cómic, no había esa difusión. O sea, siempre se hablaba de lo mismo. Y los salones del manga pues sobrevivían entre ellos mismos como podían y al final, por una cuestión de relevo generacional, al final el manga acabó empujando y diciendo, mira, estamos aquí. Esto es una de las últimas ilustraciones y aquí también, digo, también eres muy atípica porque, eh, a ver, dilo tú porque si lo digo yo me voy hasta enfadar. ¿Quiénes son? Sí, es Pues que, estas señoritas de aquí pues son las señoritas Bennett, son las protagonistas, bueno, Elizabeth sería la cuarta por la derecha, serían las protagonistas de Orgullo y Prejuicio. En muy este bien. caso es la adaptación de 2005 de Joe Ujú, Wright ujú, con Keira Knightley, pero se basa en la novela de Jane Austen, ¿no? En bien, bien. muchas de las ilustraciones pues se ve el cine, Mm, muchas películas, en este caso esta es mi película favorita, antes se ha visto a la Galadriel de Cate Blanchett en El Señor de los Anillos y se han visto pues, diferentes series, que si el Juego del Calamar, que si diferentes influencias, ¿no? Entonces, pues mi generación, aparte que viene arrastrando todo ese rebufo de esta separación entre cómic y manga, ahora se ha expandido muchísimo. Ahora pues hay influencia del cine, hay influencia de la música, hay influencia de todo tipo y yo lo aglutino todo un poco. O sea, si se mira mis redes, si se mira mi feed de Instagram, que a día de hoy todo el mundo cuida mucho su feed de Instagram para que todo sea muy armónico y todo sí, pegue. El, sí, el sí, mío no pega ni a tiro. El mío es igual. saltar de una cosa a otra. A día de hoy, pues tenemos esa ventaja de que tenemos esos feeds de Instagram que son como una pequeña galería de arte, pero en mi caso, aunque Instagram ha influido muchísimo, yo he tenido más suerte pues con estas comunidades que comentaba antes. Y en cuanto a estilo, como digo, saltando continuamente, probando una No, cosa, probando otra, aunque la base permanece siendo la misma, voy saltando de influencia, voy saltando de acabado, voy saltando de estilo y también vas probando un poco qué va funcionando, la qué va diferenciación, gustando. Tania. La diferenciación, Tania, es la clave del éxito. Eso lo diga, quien lo diga. Además, eso es una máxima desde que la publicidad se toma en serio más allá de fresquito el pescadito de Asterix. La publicidad siempre trata de eso, de diferenciarte. Y además está claro, o sea, dar salto es la mejor manera. A ver, tú llevas poco tiempo, yo esta pregunta cuando se la hice a Beatriz, pues más que nada porque al final ha conseguido que alguien le diga, sí, te vamos a publicar el cómic. No sé si, la verdad es que lo que nunca le he preguntado es si realmente se lo ha creído o no. Yo espero que sí. Pero bueno, tampoco vamos a hacer más, porque si como te dicen que sí es cuando dices, como piensas que te voy a decir que no, te dicen que sí, dicen, anda, y ahora tengo que hacerlo. Vaya, qué bien. Eh, por eso cometí el pequeño error el otro día de decirle, lo de tienes que tener más o menos terminado. No, no, si todavía me queda mucho. Digo, bueno, pues nada, pues, dentro de un año nos sentamos a hablar del cómic. En tu caso particular, ¿qué es lo que ahora mismo, tienes algún reto a la hora de decir, quiero hacer esto o sigues tratando de encontrar el hueco en un mundo y en un mercado que ahora mismo, si antes estaba desquiciado, ahora está desquiciado y un poco más? Pues mira, sí y sí. Tengo un reto ahora mismo, que es el terminar 2 portfolios de arte que voy a ir presentando en algunos eventos a editores y también a la vez ir metiéndome en este mercado, intentar ir a salones, a Artijal, por ejemplo, y hacer este tipo de trabajitos y de cosas para salones y para editoriales. Ahora mismo, pues ese reto es que lo tengo ahora mismo, como te comentaba, es hacer los 2 portfolio de ilustraciones y un portfolio de color. Como ya he trabajado con el color en obras publicadas, pues quiero intentar que eso se estandarice, ¿no? Seguir trabajando el color en cómics de otros artistas, estoy preparando ese portfolio y portfolio de ilustraciones, pues por si alguna editorial está interesada. Así que estoy con eso y a la vez estoy intentando meter un poco la patita en los salones de cómic y ya pues en el futuro a lo mejor ir vendiendo ilustraciones en alguna tiendecita online, intentar hacer un poco mi parcelita. Estoy con las dos cosas a la vez ahora mismo. Bueno, y ya aprovecho porque además la pregunta que siempre hago al final, y bueno, evidentemente, esta me encanta más la cara
Y yo, ¿qué hago? Digamos. Sí, como diciendo, y esto, como diría Mafalda también. Sí, De todas maneras es que la actriz lo hace muy bien ahí. Mira que sí. el personaje hay momentos este es un personaje al que el universo, ese universo que parece, la propia Marvel parece dispuesta a llevarse por delante si siguen dando tumbos. Eh, este personaje a nivel cinematográfico le ha hecho mucho personaje, a un personaje que es fantástico, Wanda Maximoff es un grandísimo personaje gráfico, pero a nivel, sobre todo por la actriz, yo creo que el mayor acierto es que escogieron a la actriz idónea para representarla. Eh, Partiendo de eso, que llevas poco tiempo, y yo siempre hago una neta al final, cuando estoy terminando la misma pregunta en cuanto a que, porque además eh, yo he contado parte de tu historia, Beatriz ha contado parte de tu historia, tú has contado la otra parte que nos quedaba por saber. Contando que llevas poco tiempo, pero ya vas cogiendo camino. Por cierto, me encanta esta ilustración, esta es la Supergirl que sale en la película de Flash. Está realmente chula y además el personaje está muy bien y la reinterpretación del personaje también. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que lleve como tú un año, año y medio, que también está dándose Ujú. codazos por entrar? ¿Qué es lo que qué es lo que debe, o sea, qué es lo que debe o qué es lo que no debe hacer? ¿Qué es lo que le dirías? Pues primero que ahora mismo vivimos en la dictadura de las redes sociales, que empiece fuerte en las redes sociales, que suba muchos dibujos, que suba vídeos de cómo hacer los dibujos, porque ahora mismo pues, los vídeos tienen más visibilidad que las imágenes. Intentar tener una presencia online para venderse. Sobre todo, empezar por ahí, empezar probando qué es a lo que la gente, qué es lo que le gusta, ¿no? Qué es lo que va funcionando en redes sociales y de ahí pues van saliendo mucha gente que puede ver lo que hace y darte pues la oportunidad de seguir o incluso pues de trabajar como profesional. Y como artista, dibujar muchísimo y observar más. O sea, hay que dibujar mucho, hay que practicar muchísimo, pero que hay que observar mucho y hay que aceptar influencias de todos lados. Igual que yo tengo la animación y a la vez tengo Bernini, pues lo mismo, empaparse del mundo del arte. Lo que no hacer, copiar el camino de otra persona, no simplemente el estilo, sino el camino de otra persona, intentar abrirse paso copiando las estrategias de alguien intentando ser su sombra, digamos. Está muy bien ayudar, está muy bien ver lo que le funciona a otra persona, pero tú no eres esa persona. Pues iría un poco por ahí, tener una identidad propia, sobre todo. Y nunca rendirse, diría también. O sea, intentar creer en uno mismo, que es lo que yo me tengo que decir muchas veces. Consejos vendo que para mí no tengo. Pero continuar, seguir. Nunca sabes cuándo puede gustarle lo que haces a alguien. Nunca lo sabes, ni sabes con qué dibujo, ni sabes con qué lo vas a hacer. Así que, pues, más o menos así sería. Vea, y lo siento, pero te va a tocar hacer nunca mejor dicho, de madrina. También esta me encanta, también es el desparpajo que tiene. Partiendo de la base que la actuación que hiciste de la estatua de Berni me apasiona, pero por eso, porque aunque la gente no se lo pueda llegar a creer, hay gente que sigue sin creérselo, mi formación no puede ser más clásica y además estoy muy orgulloso de ella. Cuando yo te pregunté a quién me recomiendas, fue rápido, o sea, me dijiste, Tania, yo creo que tardaste, lo que tardaste en escribir, más o menos, y mandarme la dirección de Instagram de ella, o sea, no tardaste, bueno, sí, primero le preguntaste, pero bueno, Sí, claro. sí, me parece muy bien, pero que fue muy rápido. Después de llevar más de una hora hablando con ella y teniéndola, o sea, aguantado estoicamente, no ha salido corriendo y esas cosas, que siempre tienes el problema de que la persona diga, lo siento, no me gusta, me voy. Y ahora es más fácil, le das al clic. Antes tenías que salir corriendo del escenario, pero ahora es mucho más fácil. Eh, ¿Sigues opinando lo mismo de ella o este rato te ha reafirmado que me recomendaste a la persona idónea? Yo creo que hice muy bien. Y muchas veces tengo dudas sobre mis decisiones, pero en este caso es que lo tuve muy claro. Eh, Tania, de todas las personas que conozco que están empezando ahora, creo que es, no sé, no sabría decirte. Es que me vino a la mente enseguida porque me dijiste, alguien que sea buena, que esté empezando y que necesite difusión. Dije, Tania es una maravillosa artista, está empezando y se merece muchísimos más seguidores. Así que
nada, No sé nada. si eso responde y sigo pensando lo mismo, por supuesto que No, sí. no, responde perfectamente. O sea, y además, ustedes de cierta manera le dan mala prensa al mercado cuando la gente dice, no, es que la gente se tira. Miren, este ejemplo también, el hecho de, es tu visión, no deja de ser la versión basada en la película, pero es tu visión y por eso tú eres miembro de la generación de Zendaya Marie o sea, la actriz se llama Zendaya Marie, no que le haya puesto yo el nombre, es Sí, como se sí, llama sí, sí. realmente, por derecho propio. O sea, y este es el mundo que ustedes están viviendo, es el mundo de Spider-Gwen, el mundo de el vecino arácnido sigue siendo el mismo, pero ya es en el siglo XXI, ya las cosas no son como podía ser el vecino arácnido allá en 1963, que fue cuando el Amazing Spider-Man Amazing Fantasy número 15 se publicó. No, 63 o 62. Esto fantástico, porque además me encantan los dos, sobre todo Eli. Pero me encanta eso. Estas son las cosas de tu generación, unir a Grogu con Eli, que es el gran videojuego y la gran adaptación cinematográfica. A ver, no te voy a hacer pasar más tiempo porque no me parece nada. Creo que lo que yo recomiendo es que por favor se vean su biografía en la página de la fundación está, tienen sus redes sociales y lo que les recomiendo en este caso es que eh, eh, lo que ha dicho Beatriz, que la sigan y que vayan viendo lo que puedo ofrecer, porque sinceramente creo que puedo ofrecer muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Yo lo que espero es por aquello dentro de 5 años, podamos estar hablando de la primera historia gráfica o el primer álbum ilustrado que hayas publicado. O sea, eso es. Bea tiene una cita dentro de un año, no me he olvidado, que conste, lo tengo bien apuntado. Y a ti te No voy sé a si dar será un año o será un poco más. Ya veremos. Depende de muchas En cosas, principio pero estoy en ello. en principio lo dejamos en un año, siempre puede haber una prórroga, pero una prórroga Vale. de 3 meses más, lo siento mucho, no mucho más. Aquí el tiempo es el que es y cada vez hay menos. Cada vez el tiempo Sí. está más cogido. Y por mi parte, Tania, gracias por aceptar la invitación, gracias por el material, gracias por las conversaciones que hemos mantenido, por todas las facilidades. Y esta es la última ilustración que ha subido Instagram, que me parece absolutamente fantástica y además absolutamente adorable, porque te han quedado los dos geniales. O sea, son los personajes. Además da ganas de ver esto en versión animada. De hecho, hay una versión animada de estos personajes, pero es que esto está muy bien, sinceramente. O sea, por eso eres, aunque te veas muy mayor, eres de una generación que ha cogido los referentes y los ha reinterpretado en base a su visión. Lo que pasa es que lo que tú añades, que mucha gente no añade, lo que tú no tienes pudor en reconocer es que tienes influencias de lo clásico, que hay gente que dice, no, a mí lo clásico no me influye. Eso no es verdad. Y además no creo que seas menos artista porque digas que te influye lo clásico, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dicho todo esto, antes de despedirme oficialmente, quiero volver a dar las gracias a quien nos ha dado soporte, a la Fundación, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife y a la Cátedra Moebius, que en todos tienen una relación muy directa por la labor que están haciendo, tanto por difundir, como por preservar o como por darle voz y altavoz a personas que llevan más de una década trabajando en esto, como puede ser el caso de Beatriz, o personas que están empezando, que acaban de tocar a la puerta, la han abierto y están viendo qué es lo que se van a encontrar detrás. Un poco, acaban de atravesar como Alicia el espejo y están descubriendo lo que hay en el otro mundo. Y dar las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y por supuesto a la Herrería del Maldito por volver a darnos soporte, ayuda técnica y que esto quede más o menos de una forma presentable. Yo les invito a que sigan asistiendo a lo que queda de Santa Cruz Comics versión virtual, que durará hasta el día 18, y a partir del día 19 que asistan los que estén en Santa Cruz de Tenerife de manera presencial a Santa Cruz Comics versión presencial del 19 al 22 bueno, creo que se va a desarrollar entre el 19 y el 12, 19 de octubre y 2 de noviembre. Beatriz, un placer como fue la semana pasada. Y Tania, gracias como dice esta cosa, gracias por haber venido. Gracias por atendernos. Espero que esto te sirva para dos cosas, para demostrar a ti misma que eres capaz de mantener un encuentro virtual que el encuentro físico es lo mismo, lo que pasa es que ves a la gente delante, pero en realidad es lo mismo. Y sobre todo para darte cuenta de que si tener dudas, lo bueno es tener dudas, o sea, las certezas son muy peligrosas en este mundo. Y tú las dudas que tienes las vas superando. Y lo que has dicho, además, creo que para una persona que está empezando puede ser
gran empuje, porque en realidad no va a tener ningún problema en ponerse en tu papel y decir, bueno, si ella tiene esa forma de pensar, ¿por qué no la voy a aplicar yo? Entonces, por todo ello, muchísimas gracias. A vosotros por Eh, invitarme y a Bea. Nada, yo Y a Bea encantadísima. por nada, después ya tú la arreglas con tu hada madrina, que eso es cuestión entre ustedes dos. De verdad, yo no me voy a meter. Y a todos los que nos han visto, muchas gracias y les invito a que mañana vuelvan a asistir a uno de los encuentros virtuales que forman parte, que mañana hay dos, de Santa Cruz Comic 2023 versión virtual. Buenas noches y muchas gracias.